Claudia Palomino, la voz encantadora del Perú. Y para producciones, Valentino. Claudia, aquí tenemos un videoclip. Este video es la primera producción. Sí, la primera producción, cuando canté en Tomás Valle con Bertelo en el día de Bajada de Reyes. Sí. En enero canté. Este es un video en vivo. En vivo. En vivo. Tienes acá 8 temas. Audio es la segunda producción por lo que veo. La segunda producción. ¿Cuántos temas tienes en este audio? Tengo como 13 temas. 13 temas. Sí. Y de este audio, ¿cuál es lo que más está más pegando? Está pegando, como te digo, más de Fresia Linda, de No me caso, Presiento, Mamita. No me caso. A ver. Es un fastidio estar casada, qué desilusión. Hasta la suegra se molesta, ¿qué querrá de mí? Ser solterita es más hermoso, vuelve por favor. Es una carga a mis espaldas, ¿cómo deshacerme? No me caso, si se mete tu mamá. No me caso, si hacen eso yo me voy. Qué bueno. Y con esa canción que tú cantas, te presentas así en los sitios que vas, toman. Sí, la gente toma cajas por cajas. Cajas sobre cajas. Cajas sobre cajas. ¿Se acuerda de todo? Y encima cuando yo me despido no quieren ni que me vaya. No te Que permiten. le sigan cantando, le sigan cantando. Esta semana he tenido 3 presentaciones. ¿Ya? Uno he tenido en San Juan de Urigancho, otro en mi Perú, y otro en Día de los Reyes. ¿Sí? Sí, he tenido 3 presentaciones. ¿Para qué? Bueno, casi todas las semanas tengo presentaciones. Anoche tuviste una presentación Sí, por lo que anoche veo. también, sí, he llegado recién a las 8 de la mañana. He llegado recién. Qué bueno, Claudia. Número para contratos. 99730-7946. Solo para contratos. Solo para contratos. Sí. Vaya, 572-2834. Perfecto. Y Claudia, por ahí me han contado que también cantas la cumbia. Sí, ¿Cómo es también. eso? Cuéntanos. También canto la cumbia peruana también. O sea, canto los dos géneros. Sí, ¿no? ¿Y en cuál te va más? Bueno, los dos, porque la gente cuando voy me pide de todo. Ahora que está de moda el corazón serrano, entonces Sí, pintura roja, antología. Pues. También de cumbia. Hay un tema que a mí me agrada, en lo personal me agrada, ¿no? No sé si tú te gusta, lo has interpretado, que es el pañuelito. Ah, sí. ¿Sí? ¿Tienes mucho pedir? ¿Puedes interpretarlo? Sí. A ver, Claudia, ¿queremos escuchar? Ya no seré más tu pañuelito, y ayer secaba tu llanto de amor. Ahora seré nuevamente libre, y de tu amor ya me olvidaré. Ahora seré nuevamente libre, y de tu amor ya me olvidaré. En Madrid tienes aniversarios. Sí. ¿Qué fecha lo realizas? Yo realizo todos los meses de enero. En enero. Sí, en enero lo realizo. Los 18 de enero. Ya pasó el aniversario del 2013. Sí, ya pasó aniversario del 2013. ¿Quiénes te acompañaron? Bueno, me acompañó Grupo Centella, Melanie de Perú también. ¿Ya? Y La Nueva Vida. La nueva vida. Qué bueno. Bueno, Claudia, hemos tenido un gusto pues de entrevistarte. Espero que haya una segunda oportunidad, un nuevo material. Bueno, muchas gracias, señor Genaro, por impulsionar a nuevos valores. Un agradecimiento a usted y a Producciones Creagen. Qué bueno, ¿verdad? Claudia. Fue un gusto conversar con usted. El gusto mío, Claudia. Que sigan los éxitos, ¿sí?